Bienvenidos a este segundo episodio en donde estamos aprendiendo a programar con lenguaje C. Para la lección de hoy solamente me quiero concentrar en qué son los datos, los tipos de datos que existen dentro de este lenguaje y pues para qué nos van a servir su representación binaria, así como buenas prácticas como la librería estándar. Ahora, ¿qué son los datos o qué son las variables dentro de un programa fuente o de un archivo fuente en C? Pues simplemente van a ser locaciones de memoria dentro de tu microprocesador o de tu microcontrolador que te van a ayudar a manipular el estado de tu programa para obtener un resultado deseado. ¿Qué puede ser un dato? Simplemente la fecha, ¿ok? El mes, el día y el año pueden estar representados como enteros o simplemente como una cadena de caracteres. ¿Qué otra cosa puede ser? Por ejemplo, mi edad. Por ejemplo, mi nombre, Eduardo, como una cadena de caracteres o un contador, ¿ok? Ahora, existen dos tipos de datos dentro del lenguaje C. Primero son los nativos y los derivados. En esta lección nada más vamos a concentrarnos en los nativos. En los nativos tenemos que vamos a tener números enteros, números flotantes, es decir, bueno, o en este caso de precisión simple, vamos a tener los dobles, valga la redundancia, con el flotante, pues tienen mucha más precisión, es decir, se pueden añadir más decimales y los caracteres o simplemente las letras, ¿ok? En este caso, cualquiera de las letras, pues simplemente va a ser un carácter y tenemos este tipo de dato nativo en lenguaje C. Ahora, los derivados van a ser arreglos. ¿Arreglos de qué? Pues pueden estar compuestos de enteros, de flotantes, de dobles o de caracteres, ¿ok? ¿Qué otro tipo de dato puede existir derivado? Pues estructuras o uniones o apuntadores. Ojo aquí, los datos derivados pues siempre van a necesitar de tipos de datos ya sean nativos o de otros derivados. Y ahora, ¿cómo se definen en programación o en un archivo fuente en C? Pues tienes que obviamente especificar el tipo de dato, como ya se los mencioné, un nombre para identificar tu variable y puedes inicializarlo o no a algún valor. Por ejemplo, acá vamos que tenemos un entero, tenemos un carácter y una estructura, así que vamos a definirlo. De este lado yo ya tengo el esqueleto de mi librería, de mi programa en C, y de este lado puedo definir yo una variable que sea igual a edad y le puedo dejar con 30. Simplemente le pongo el punto y coma y con eso termino. Ahora si yo pongo un carácter que sea nombre, nada más que contenga la primera letra, ahí estoy haciendo la definición de esta variable que se llama nombre o tiene identificador nombre y que va a contener este tipo de dato. Así también puedo definir un número decimal utilizando el tipo de dato flotante que sea promedio y le puedo dejar 9.8. Esta función me ayuda a imprimir datos en pantalla y listo. De este lado con mi compilador, que ya vamos a ver más adelante qué es esto, para qué nos sirve, pues simplemente obtengo mi ejecutable y ahí lo tenemos. La primera letra de mi nombre es la letra E, tengo 30 años y mi promedio pues es 9.8, ¿ok? Así es como se definen estos tipos de datos. De la misma manera, si quiero tener una estructura, hay que especificar qué es una estructura, una unión o un apuntador. Siempre hay que decirle a mi programa en C qué tipo de dato quiero utilizar, un identificador, y hay que inicializarlo. Ahora, yo dije que las variables se almacenan en memoria. Ahora viene la pregunta, entonces, ¿cuántos bytes o cuántos bits ocupa cada uno de ellos? Pues aquí viene o donde se empieza a poner divertido. Esto va a depender de la arquitectura para la cual tú estás diseñando tu archivo fuente. Es decir, no va a ser lo mismo que lo metas dentro de tu computadora, de una PC x86, tal vez de una arquitectura de 32, 64 bits o en este pequeño microcontrolador que es de 32 bits. El mismo programa
puede variar dependiendo de la arquitectura. Y ahora yo les voy a mencionar algo que he aprendido con la experiencia, pues para que tu programa al menos se mantenga consistente si lo vas a correr dentro de una computadora o tal vez en otro procesador, para que el mismo programa pueda tener el mismo funcionamiento. Existe esta librería de definiciones estándar que lo que te permite es que, sin importar la arquitectura, te permita definir un entero de 8 bits, un entero de 16 bits, un entero de 32 bits con signo o sin signo. ¿Ok? Ahora, hay que tener también cuidado con los datos, porque no hay que olvidarnos que al final de cuentas las computadoras o los procesadores, microprocesadores, microcontroladores no entienden lo que es un 10, no entienden lo que es una letra. Ellos solo entienden código binario, solo entienden unos y ceros. Entonces, pues por acá vamos a hacer cuál va a ser el resultado si yo defino una operación de dos enteros. Voy a quitar todo esto. Voy a definir dos enteros. A que sea igual a 10. Vamos a ponerle 255 y B que sea 10. Vamos a dejarlo en 5. ¿Ok? A y B. Si yo pongo por acá C, que sea igual a la suma de A más B, y luego imprimo en pantalla, vamos a ver cuál es el resultado. Vamos a ponerle C, ¿ok? Si lo imprimo en pantalla, pues ahí tenemos, ¿no? La suma de 250 más 10, 260. 255 más 5, perdón, es 260. Nada del otro mundo. Pero ahora vamos a especificar y vamos a primero incluir la librería con las definiciones estándar. Y de este lado yo voy a escribir lo mismo, nada más que van a cambiar el tipo de variables que yo estoy usando. Vamos a ponerle A guión bajo, B guión bajo y C guión bajo. Y en vez de que sea un entero normal, voy a hacer que sea un entero sin signo de 8 bits, ¿ok? O sea, que sea un solo byte su representación. Esto, pues, pareciera que no afecta en general al programa, ¿verdad? Pero vamos a imprimir por acá la suma de A y B. Vamos a ponerle con 8 bits. Quiero que antes de que lo ejecute pienses cuál va a ser la respuesta si yo estoy utilizando estas variables. Al final de cuentas son enteros, no tienen signo. Yo estoy utilizando números positivos y son exactamente los mismos, 255 más 5. Entonces vamos a ejecutar esto. Y ahí lo tenemos. Nada más hay que dejarle un espacio. Nos dice que la suma es 4. Y tú te preguntarás por qué 4. Pues justo por eso les digo que hay que tener cuidado con estas definiciones. Entonces, cada vez que yo defino una variable con esta librería, le estoy indicando a lo mucho utiliza 8 bits de espacios. ¿Ok? Yo estoy inicializando mi primer variable igual a 255 y si voy a su representación binaria, es decir, su representación en potencias, este número de acá que son 8 unos consecutivos y esto es lo que se llega a almacenar en el estado de mi memoria, ¿ok? Eso es lo que se almacena y si yo vengo y le sumo un 5 que va a ser un 1 por acá en la posición de 4 y un 1 por acá, lo que pasa es un overflow, es decir, yo ya no puedo representar un número más grande del 255 con este tamaño o con este espacio de memoria, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sigue del 1? Pues se da la vuelta, regresamos al 0 y pues ahí empezamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Y ahí ya le sumamos los 5. Entonces, pues hay que tener cuidado cada vez que nosotros estemos trabajando con este tipo de datos. Hay que conocer los límites y de hecho por ahí también dentro de esta librería estándar int que yo incluí en mi archivo fuente, en esta de acá estándar int, pues también vienen los límites por si llegas a pasarte, pues tomarlo en cuenta. Aquí se definen dentro de esta librería. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Si tienen alguna duda, comentario, déjenmelo saber aquí.
y suscríbanse porque vamos a continuar con esta serie. Nos vemos.